Amén. Dios les bendiga a todos en esta hora. Doy gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos concede de poder estar enlazados. Y me ha dado el privilegio, Señor, ya de poder estar juntamente con todos ustedes y poder desempeñar el privilegio que el Señor ha puesto en mis manos, pero que es Él que hace todo. Nosotros solamente somos el medio, las palabras y todo, siempre lo voy a enfatizar que lo hace Dios. Por eso es importante que siempre pongamos a Dios adelante de todo lo que Él quiere que hagamos, porque con Él lo podemos hacer, sin Él no. Y una de sus misericordias que nos ha prestado vida para que juntos podamos meditar una vez más en la palabra de Él. Y ya he enviado las láminas ahí al grupo en este momento para que puedan ver el nuevo tema que vamos a ver con la ayuda del Señor, que son riquezas en gloria. Dios bendiga a cada uno de los que se ha conectado, a los que han orado también, Dios les bendiga. Todo lo que se hace para el reino de los cielos trae recompensa de parte del Creador de los cielos y de la tierra. Y de esa abundancia del que es Rey y Señor, vamos a hablar sobre eso, las riquezas en gloria. ¿Y por qué riquezas en gloria y no riquezas en la tierra? Porque las cosas más importantes y valiosas, hermanos, no están aquí en la tierra, están en gloria. Pero aún con todo y eso, el Señor en su misericordia nos ha enviado al Espíritu Santo, al Consolador, y también el Señor está con nosotros siempre para darnos la fuerza y la valentía para vencer hasta el final. Y vamos a meditar en ese tema, riquezas en gloria, en el tiempo que tenemos de restante conexión. Y vamos a leer en Filipenses 4:19. Un versículo vamos a ver, pero un versículo que nos habla muchas cosas. Y el Señor sabe qué nos quiere hablar en esta hora. Siempre tengamos la disposición de nuestra mente, nuestro corazón, que el Espíritu hable a nuestras vidas y tomemos la parte que nosotros sentimos que nos corresponde para mejorar cada día en el caminar en el Señor. Todos somos necesitados de su palabra, todos somos necesitados de las instrucciones del Señor. Y cada día, hermanos, aprendemos, cada semana, cada mes, cada año aprendemos. Si nosotros revisamos cómo éramos al principio de venir a los pies de Cristo, éramos muy diferentes. Hay cosas que ahora las entendemos, antes no las entendíamos. Hay cosas que ahora no las comprendemos, pero más adelante, si al Señor le place, por misericordia, las vamos a entender. Entonces, nunca se deja de aprender en el caminar del Señor. Siempre hay algo más que aprender. Y todos estamos llamados a aprender del Señor. Aquí no hay edad. Aquí lo que se necesita son ganas de querer aprender. Ganas de querer ser mejor cada día. Porque Dios siempre quiere que usted y yo seamos mejores. No vamos a llegar nunca, mientras estemos en esta tierra, no vamos a llegar al punto que digamos hasta aquí suficiente. No, Dios siempre quiere sacar algo mejor de cada uno de nosotros. En esta hora vamos a leer ese versículo que ya cité, Filipenses 4:19. Lo vamos a leer para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: mi Dios, detengámonos ahí, hay una coma, mi Dios. Usted y yo tenemos un Dios. Y no un Dios de yeso, no un Dios de palo, no un Dios que está en una imagen, no. El que hizo los cielos y la tierra, el que es el dueño de todo. Su riqueza no tiene manera cuantificable de la dimensión de lo que es. Él es nuestro Dios, el que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Eso no se puede comprar con dinero. Eso es con gracia, con amor, de parte de Él para nosotros. Y de nosotros recibirlo también es gratuitamente.
A través de esa misericordia usted y yo hemos sido alcanzados y podemos decir, mi Dios, el que está con nosotros siempre. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Vea, todo lo que os falta. No dice todo lo que queramos. Todo lo que os falta. Cuando dice todo lo que os falta, quiere decir que lo que Dios sabe que necesitamos. Usted y yo tenemos un concepto de las prioridades nuestras, de lo que nos falta. Pero Dios tiene la exacta. Entonces ese Dios ha de suplir todo lo que os falta. Vea lo que dice aquí. Conforme a sus riquezas. ¿En dónde? En gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. Esas riquezas que no tienen límite. Y que son, ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted sabe que claramente la palabra nos dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Entonces cuando dice conforme a sus riquezas y cuando dice todo, habla de un ámbito dimensional, porque usted se fija en la tierra, normalmente hay estatus y hay áreas donde hay rango en lo político, pero también está en las personas que tienen empresas, compañías. A veces ya no estamos hablando ni de millonarios, sino magnates multimillonarios. Y ellos tienen su proporción de dinero, su cantidad, y también tienen el cúmulo de bienes. Y posiblemente, pues, es probable y seguro que ellos tienen también a cuánto asciende esa riqueza. Pero hay cosas que ni con todas esas riquezas es posible que las puedan hacer. Un día meditaba que alguna vez hemos pensado un granito de maíz, un grano de frijol, es tan pequeño para nosotros, pero si usted se fija y medita, ese grano por ejemplo, de frijol, una vez sembrado, germinado, todo lo que hace, pero ¿quién hace eso? Lo hace Dios. El que le da vida es Dios, el que hace que produzca es Dios. Entonces, pensando en eso, los magnates, los multimillonarios, ni así dieran todas sus riquezas, podrían hacer que una semilla germinara y diera fruto. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos la dimensión y lo importante de identificar y diferenciar entre el tipo de riqueza humana y de lo que estamos hablando, que es sobrenatural. Es como formarnos nosotros, el ciclo de vida y todo eso. Si bien es cierto, la ciencia ha aumentado y todas esas cosas, y existe una diversidad de cosas que han avanzado, pero jamás se van a comparar a lo que Dios hace. Entonces, para que tengamos en cuenta, y le estoy hablando de una semilla, le estoy hablando de un grano, y Dios ha hecho cosas que son aún más grandes que un grano. Entonces, cuando habla de esas riquezas en gloria, está hablando de las cosas dimensionales que no podemos medir humanamente, pero que todas esas cosas Dios las tiene para usted y para mí. Todo aquello especial, todo aquello sobrenatural, que ni así la persona con mayor riqueza tiene acceso en esta tierra. Entonces, vemos ahí ese versículo como base, pero quiero que entendamos qué es el significado de las riquezas en gloria. Y vamos a ver una de las láminas, que uno de los significados de las riquezas en gloria es abundancia en Dios. Abundancia, ¿por qué? Porque Él lo tiene todo. Para Él no hay una cosa que sea imposible, Él producir, Él otorgar, Él dar, no, nada de eso, todo para Él es posible. Entonces, cuando nos habla de que no hay un límite,
en lo que Dios puede hacer y dar, nos habla de abundancia. Entonces, hablando de abundancia de Dios, las riquezas en gloria representan la infinita capacidad de Dios para proveer a sus hijos, tanto espiritual como material. En esta parte, cuando dice la infinita capacidad, es decir, como le dije hace un momento, no tiene límite. Es sin límite lo que Dios puede hacer y por eso nos habla de una abundancia. Y también dice para proveer a sus hijos. Las promesas grandes de parte de Dios están para con sus hijos. Y por eso cuando leíamos el versículo, esa palabra es para usted y para mí, porque dice mi Dios. No dice mi creador, no, dice mi Dios, o sea, el que es nuestro Padre. En cambio, el mundo, Dios para ellos es su creador porque lo formó, pero no hay todavía esa relación de padre a hijo. ¿Sí me explico? Entonces, esas promesas que están en ese versículo que hemos leído es para nosotros, como hijos suyos. Entonces tengamos en cuenta que usted y yo tenemos acceso a esas riquezas en gloria. Eso significa que en Dios hay abundancia para darnos a usted y a mí lo que necesitemos. Pero cuando hablo de lo que necesitemos, no solamente hablo materialmente, sino espiritualmente. ¿Y qué es lo primero que debemos anhelar? Porque debemos anhelar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces es importante que usted y yo todas las cosas espirituales que anhelamos las pidamos a Él, porque en Él hay abundancia para dar, como esas riquezas en gloria que Él tiene, es decir, eso espiritual, las cosas sobrenaturales que Él ha prometido. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, qué cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando dice cosas grandes y ocultas, no está hablando de dinero, no está hablando de bienes. Y vea lo importante, por eso le digo, las cosas más especiales y las riquezas de las que hablamos son aquellas que no estamos hablando de algo como dinero. ¿Por qué? Porque cuando dice clama a mí, no dice tráeme tanto de dinero, no dice tráeme tal cosa, no dice clama a mí. Es decir, habla conmigo, pídemelo a mí porque yo tengo riquezas en gloria. Es igual que la sabiduría. ¿A quién la debemos pedir? A Dios, porque Él es que la da. Y así todas las cosas que nosotros necesitamos, porque Él ha de suplirlas. Entonces, quiero que tengamos claro cuando hablamos de riquezas en gloria, es decir, hay abundancia. Hay abundancia de parte del Señor. Pero también hay un punto que quiero mencionar en esta parte de abundancia de Dios, que usted y yo también tenemos que aprender a entender los lenguajes de Dios. A veces, en la mayoría de las veces, estamos pidiendo un milagro. Y Dios obra en cosas tan especiales muchas veces. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé que el Señor ha hecho milagro de quitar caries y poner materiales. Y no son materiales de esta tierra, ¿verdad? Son materiales celestiales que Él pone, por ejemplo, en piezas dentales. Esos son unos milagros tan detalles del Señor, tan creativos. Entonces, y no le voy a decir que Dios no lo puede hacer. Claro que Dios lo hace y lo puede hacer. Pero le traigo este ejemplo para que sepamos entender los lenguajes de Dios. Cuando habla de abundancia, espero darme a explicar con esta parte. Entonces, pero si Dios ha provisto a una persona que tiene la capacidad económica para ir y solventar la situación dental de cualquier tipo, una extracción, una endodoncia, un relleno o un tratamiento de ortodoncia, lo que sea, pero tiene la parte financiera para poderlo hacer porque Dios ha provisto,
¿Qué cree usted que puede pasar? Y conozco un caso, por eso le traigo el ejemplo. Conozco un caso de alguien que le estaba pidiendo al Señor un milagro creativo como ese en una pieza dental. Pero después entendió que tenía el recurso para ir y hacerlo. Entonces dígame usted, pero y entonces pues no estamos hablando que Dios hace milagros. Sí, Dios hace milagros, pero hay que aprender a entender los lenguajes de Dios. Si Dios había provisto el recurso, entonces la voz de Dios era, pues ya tienes para hacértelo. Porque Dios opera en lo sobrenatural. Es decir, que si no tiene capacidad, en este caso económica, para ir y hacerse algo así. Le estoy hablando un ejemplo de muchos que pueden haber. Entonces, ¿no ha escuchado usted que hay personas que dicen, yo no sé, pero, por ejemplo, las madres dicen, yo a mis hijos no se me enfermaban tanto. Si se me enfermaran como se le enferman a otros y solo en consulta a saber cómo hubiera hecho porque yo no tenía dinero. ¿Y sabe por qué no se enfermaron así? Porque Dios sabía que no tenía la facilidad económica para ir a tantos médicos. Diferente al que tiene la facilidad. El obrar Dios ahí sabe que no lo necesita porque Él ha provisto de otra manera, porque Dios obra de diferentes maneras. Pero ¿qué le quiero decir? Que en una manera Dios muestra su abundancia a través de un milagro creativo, por ejemplo. Pero de otra manera puede ser a través de provisión. Entonces no podemos estarle pidiendo algo a Dios que podemos resolverlo nosotros, ¿sí me explico? O sea, Dios va a dar de esa abundancia, pero a la manera que a Él le place. Esa es la parte que quiero adentrarme con esto, de que Dios va a actuar en aquello que usted y yo no podemos resolver. Ese es un milagro. Pero cuando usted y yo lo podemos resolver, o sea, Dios desde el cielo viendo, ¿verdad? Pero lo puede resolver. Entonces Dios actúa en aquello que usted y yo no podemos resolver. Avanzamos a la siguiente parte. Otro de los significados de las riquezas en gloria es la gracia y provisión. La gracia y provisión es que Dios a través de Cristo satisface las necesidades de nosotros los cristianos, mostrando su generosidad y amor. De cuántas cosas nosotros tenemos necesidad constantemente. ¿Y será que nosotros recibimos de esas riquezas en gloria porque pues no los merecemos? No, lo recibimos por pura gracia. Porque Dios ha decidido compartir de sus riquezas para con nosotros a los que estamos en Él. De Él ha nacido y le plació constituirnos, que dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Imagínense la descripción y el estatus al cual hemos llegado por estar en Cristo. Pero no fue porque fuéramos merecedores. Nosotros no somos merecedores, pero ni de la vida que tenemos en este momento. A Dios le ha placido darnos la vida, alcanzarnos a través de la salvación. Todas esas cosas son riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque no las podemos comprar. Si Dios no hubiera tenido misericordia a nosotros no pudiéramos ser salvos, no pudiéramos estar en su caminar, no habríamos sido alcanzados. Y Dios no solamente, hablando como ministerio, no solamente nos ha dado la salvación, ha hecho tantos milagros, enfermedades que nada ha podido hacer el médico. Pero Dios lo ha hecho. Nada ha podido resolver, ni los ahorritos que habían por ahí, nada, solo Cristo lo ha podido hacer. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Por gracia, por misericordia, por amor. Entonces, ese es uno de los significados también de las riquezas en gloria, que es por gracia y provisión. O sea, el Señor no solamente, a veces nosotros como humanos empezamos, mire, cuente conmigo, yo le prometo esto a la hora y la hora, nada. Yo si prometí no me acuerdo y nos hacemos lo de la vista ciega, la vista gorda, dicen otros. No, Dios no es así. Dios lo que ha prometido, Él lo cumple. Y cuando dice que Él es nuestro médico, es nuestro médico. Cuando dice que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro proveedor. Entonces, cuando dice en ese texto, suplirá todo lo que os falta, es que así es. Él no es algo que dijo y se le olvidó, no.
Él lo cumple. Entonces vemos que por esa gracia Él nos da la provisión de lo que necesitamos y a través de eso Él nos muestra su generosidad y su amor hacia nosotros. Otro de los significados de las riquezas en gloria es la confianza en Dios. ¿Qué quiere decir la confianza en Dios? O sea que esta idea refuerza la confianza en Dios como proveedor y la importancia de no depender únicamente de las riquezas materiales. Para los que estamos en Cristo Jesús, tenemos que depender de Dios. No confiarnos en la cuenta que hay, no confiarnos en el trabajo que hay, no confiarnos en lo que tenemos, en que andamos, no, sino en Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de esta tierra son pasajeras. Las cosas de esta tierra, con ellas, no le digo que no sirven, claro que sirven, pero no son las que nos van a acercar a Dios, no son las que nos van a garantizar esas riquezas en gloria a las que usted y yo soñamos tener acceso siempre. No. Entonces, como conocedores de esas riquezas en gloria y que tenemos al dueño de todas esas riquezas, nuestra confianza en Dios es uno de los significados de esa riqueza. Es decir, que nosotros dependemos de la palabra de Dios, no de lo que tenemos. De igual manera, confiamos en Dios, no de lo que nos falta. Es decir, que haya o no haya, siempre tenemos que estar confiados en Dios. Porque es fácil cuando hay y decir sí, yo le creo a Dios y Dios está haciendo todo. Pero cuando no hay, ahí es donde llega la prueba, si de verdad confiamos en Él. Entonces nuestra dependencia de Dios tiene que ser cuando hay y cuando no hay. Es decir, todo el tiempo depender de Él. Porque Él es el único que nos puede suplir todo lo que necesitamos. Otro significado de las riquezas en gloria es la manifestación de la gloria de Dios. Las riquezas en gloria no solo satisfacen las necesidades, sino que también reflejan la gloria y el poder de Dios en la vida de nosotros los cristianos. Es decir, cuando Dios hace algo, Él tiene todo lo que tiene y viene y dice a la hermana tal, a mi hija, a mi hijo le voy a dar esto. Siempre hay un testimonio que contar, porque le traigo en cuenta nuevamente que Dios actúa en lo sobrenatural. Hay cosas que usted y yo las podemos resolver, el Señor ha provisto de otra manera, así le ha placido a Él, pero hay momentos donde esas cosas que no podemos hacer por ninguna forma, por nuestra cuenta, es ahí donde estamos hablando que Dios otorgue esas riquezas en gloria. Por ejemplo, una enfermedad incurable para el médico, y viene el Señor y le place y dice, este es el día que voy a hacer la sanidad. Y viene el Señor y da de esas riquezas en gloria, que es la salud, que es la sanidad. Y hay un testimonio que contar. La persona que lo estaba necesitando, ¿será que Dios se lo dio porque dijo, este tiene y me va a darlo? Lo hizo por gracia, lo hizo por misericordia. Y a través de esa gracia y esa persona que confiaba en el Señor de que Él lo iba a hacer. Y tenemos un claro ejemplo aquí a mi hermana Nelly. Y vino el Señor y dio esa sanidad de esa enfermedad de cáncer. ¿Hay un testimonio que contar? Claro que hay un testimonio que contar. El nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es exaltado. Entonces, cuando el Señor viene y da de sus riquezas en gloria, la manifestación de su gloria está presente porque reconocemos que lo hizo Dios. No cabe duda que lo hizo alguien más, no, lo hizo Dios y solamente Dios, porque Él es el único que puede hacer eso, otorgar esa sanidad. Y así hay muchos más ejemplos donde el poder de Dios se puede manifestar de diferentes maneras. Y ahí podemos ver cómo la gloria de Dios está presente en la vida que Él ha elegido ese día. Las misericordias de Dios están presentes en todo momento. Hoy temprano nos gozamos escuchando el testimonio de mi hermana Eva también.
hemos estado orando por la situación de ella con sus hijos. Y analizando en todo esto, en lo que estamos hablando ahorita, se imagina que todos nosotros hubiéramos dicho, miren, vamos a recoger tanto y lo vamos a destinar para que mi hermana pueda tener comunicación con sus hijos. ¿Cree usted que nos hubiera funcionado eso? No nos hubiera funcionado, porque ahí solo Dios podía obrar. Solo Dios puede obrar. Y miren, el Señor ha hecho el milagro. Ha permitido que mi hermana pueda hablar con sus hijos. Y además de eso, el nombre de Dios es glorificado. Eso lo pudo hacer nuestra mano, nuestro conecte o nuestra capacidad de algo. No, solo Dios. Y es otro tipo de ejemplo de esas riquezas en gloria que Dios manifiesta por misericordia, porque Él abrió aquello que no podemos abrir humanamente. Es un ejemplo diferente a una sanidad. Entonces vemos en todo lo que Dios concede como respuesta a una oración, es para que su nombre sea exaltado. Otro también es que, otro significado de esa riquezas en gloria, es que es una provisión inagotable. O sea, Dios tiene la capacidad, ilimitada para suplir todas las necesidades, basándose en la persona y la obra de Cristo. Dios no tiene límite para suplir y bendecir bajo su voluntad. Y traigo el ejemplo nuestro. Muchas veces, si se le ha ayudado a alguien o se le ha aportado algo, a veces se da el comentario, no, pero yo ya le ayudé. No, pero yo ya hice eso por esa persona. Ya hice algo. Imagínense que Dios pensara de la misma manera. Dios no piensa así. Esa provisión, esas riquezas en gloria, el suplir todo lo que necesitamos es ilimitado. Él nos da salvación, Él nos da la vida, Él nos da el oxígeno, Él nos da la familia, Él nos da el trabajo, Él nos da todo lo que está alrededor nuestro, hermano. Lo da Dios. Lo da Dios. Esas son las verdaderas riquezas de las que usted y yo gozamos. Las otras riquezas que normalmente ve el mundo son un recurso para necesidades, para suplir necesidades. Pero esas no son las verdaderas riquezas. Las verdaderas riquezas de las que gozamos y que son inagotables son esas de ver las misericordias de Dios cada mañana, levantarnos, contemplar las maravillas de Dios, estar con salud, tener la familia con bien, poder hacer las cosas, tener la fuerza para poder hacerlo. Esas son las cosas que el dinero no puede comprar, pero que nosotros, por ser sus hijos, somos participantes de esas bendiciones del Señor. Porque inagotables todos los días que nos levantamos es una misericordia más del Señor. El día de ayer, el día de ahora, y si el Señor nos presta vida el día de mañana. El Señor no nos pone límite. Imagínese que nos pusiera límite con el oxígeno y ya te lo acabaste hasta aquí. Imagínese que la misericordia de Dios es tan grande que dice que el sol sale sobre buenos y malos. Y efectivamente así es. Todas las cosas que necesitamos para subsistir, Dios las da por igual. Pero hay tanto por lo cual reconocer que esa provisión de Dios es inagotable a cada instante. Y qué hablar de la protección. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de tantas cosas y usted y yo no hemos necesitado andar un guardaespaldas? Porque ni capacidad económica tenemos para andar uno ahí. Pero más allá de no tener la capacidad para andar pagando a alguien que nos cuide, hay algo más importante, es que usted y yo hemos entendido
que no es con arma, no es con la persona que nos cuide. Si nosotros tenemos al que tiene ángeles, el que nos cubre con su sangre preciosa, el que guarda nuestras entradas, nuestras salidas, el que pueden caer 1000 a un lado y 10,000 al otro lado y a nosotros nada va a llegar. Eso no lo puede comprar el dinero. Esa cobertura del Señor. Esa es parte de las riquezas en gloria que Dios nos otorga día con día. Acechanzas que el enemigo ha tenido en contra de nuestra familia y de muchos tipos y de personas que no conocemos también, pero que hemos sabido sus historias. Y Dios ha tenido misericordia. La gracia de Dios es tan grande para con nosotros que hay tanto por lo cual agradecer. Entonces, concluyendo, las riquezas en gloria representan una promesa de provisión, seguridad y confianza en la generosidad de Dios para satisfacer las necesidades de sus hijos. Hay una abundancia disponible para toda la creación que trae gloria a Dios. Jesús es el instrumento a través del cual estas riquezas se ponen a nuestra disposición. A través de Jesucristo, hermanos, usted y yo pudimos haber llegado al plan de salvación, a esa redención, a través de la entrega de su vida, de la manera tan cruel como fue. Tenemos acceso a la salvación. Esa es una de las riquezas en gloria y la mayor. ¿Sabe por qué es la mayor? Y también digo que es el milagro más importante que ha ocurrido en nuestra vida. Porque cuando Dios nos guarda de peligros es para que nuestra vida no sea arrebatada. Cuando Dios nos provee es para que usted y yo podamos sobrevivir en esta tierra mientras tengamos vida. Cuando Dios nos sana es para que nuestro cuerpo esté bien, pero ¿y la del alma? Esa es la riqueza en gloria más grande de la cual el Señor nos ha hecho participantes de la salvación. Porque esa, hermanos, nos da la garantía del pasaje a la eternidad. Esa es por una eternidad. Por eso el mayor milagro, la mayor gracia de Dios, la mayor riqueza en gloria a la cual usted y yo hemos tenido acceso es a la salvación. No lo podemos materializar, porque lo especial, lo extraordinario no se puede materializar. Pero usted y yo somos portadores de la salvación. Tenemos el sello, la garantía que somos sus hijos. Nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. No en cualquier libro, hermano, no en una nómina, no en un registro. No, el libro de la vida, el que nos da la garantía, hermanos, de que un día estaremos con un cuerpo glorificado. ¿Se imagina los galardones, las recompensas que han de haber en aquel día por todo lo que hagamos en esta tierra? ¿Se recuerda el tema de las coronas? Imagínese la bendición y cuántas cosas más el Señor hará. Y poder ver aquellas riquezas en gloria de la cual un día en este ministerio estuvimos hablando. Poderlas ver con nuestros propios ojos. De dónde era la fuente de la provisión de lo que Dios permitía ser extendido a nuestras vidas. Entonces, hermanos, cada vez que Dios manifiesta esa provisión, representa la promesa que Él nos ha hecho de suplir todo lo que os haga falta. Cada vez que vemos la gloria de Dios manifestada en lo sobrenatural, tengamos en cuenta que es Dios hablándonos, diciendo, ve, yo siempre cumplo lo que digo. Es como lo que dejó Él, el del arco iris, simbología de que Él hizo una promesa con la humanidad. Y ya sabemos cuál fue esa promesa. La misma manera, todo lo que Dios hace a favor nuestro cada día, para que usted y yo estemos en pie, es la voz de Dios diciéndome, te confirmo que lo que he prometido, yo lo cumplo.
Entonces vemos la bendición y lo dichoso que somos, lo privilegiados que somos de tener acceso a esas riquezas en gloria, al dueño de esas riquezas. Y que cada día, cuando dice que son nuevas sus misericordias, es decir, que esa porción, esa provisión es nueva también para con nosotros. Así que recuerda el versículo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que nosotros, su palabra dice que pidamos, pero siempre después de pedirle, digámosle al Señor que sea bajo tu voluntad. Si Dios no ha concedido algo aún, no es porque Él no tenga cómo hacerlo. No es que Él no pueda hacerlo. Lo que pasa es que no está en su voluntad aún. Y Él conoce lo mejor para nosotros. Por eso Él va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y la voluntad de Dios es perfecta y supera la nuestra. En todo el sentido, la supera. Entonces recordemos que Dios suplirá todo aquello que en su voluntad está y sabe que necesitamos. Y recuerden lo que le dije también en cuanto a la abundancia de Dios. Aprendamos a entender también los lenguajes de Dios. A veces Dios no nos da las cosas como nosotros las pedimos y las deseamos. Dios nos las da de otra manera. Por eso también es importante identificar qué Dios nos quiere decir. Ser entendidos a la voz de Dios. Les repito, hay cosas que las estamos pidiendo y Dios las hará de otra manera. Es Dios haciéndolas en su voluntad. Por eso también, siempre que vayamos a pedir algo, antes tenemos que haberle pedido a Dios sabiduría para saber qué es lo que estamos pidiendo. Si estamos listos para recibirlo. Y cuando le decimos bajo tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, quizás no va a ser a la manera que yo quiero. Será tu manera. Y aún si no llegara esa respuesta, tu voluntad es perfecta. Tu voluntad está llena de amor, de misericordia hacia mi vida. Concluyo con decirle que cada día que nos levantamos, sé que a veces hay angustia, a veces hay noches difíciles, hay tantas responsabilidades encima, a veces preocupaciones, confusiones, y qué le puedo decir yo, tantas cosas. Pero el hecho de abrir nuestros ojos y ver que estamos en un nuevo día y saber que ese nuevo día, esas riquezas en gloria, esa provisión, Dios la otorga nuevamente a nuestra vida. Hay motivos para darle gracias al Señor y al final del día agradecerle por todo lo que hizo. Por todo lo que hizo. Y lo más especial es cuando desde tempranito le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y viene el Señor y nos guía a hacer algo que quizás no estaba en nuestros planes, pero sí en la voluntad del Señor. Y ver que también eso es parte de las riquezas en gloria que Él quería añadir a nuestra vida. Es una bendición incomparable. Siempre, hermanos, hay muchos motivos para estar agradecidos y pocos para lamentarnos. Porque si tenemos a Dios, tenemos la salvación, tenemos sus promesas, tenemos absolutamente todo. Que la gracia del Señor siempre nos acompañe, porque así ha prometido que Él lo hará. Animarle a que sigamos adelante, que nos espera un día glorioso, nos esperan moradas celestiales, nos espera el vernos cara a cara con el Señor.
Nos esperan tantas cosas importantes que ninguna de las cosas, hermanos, que muchas veces nos pueda quitar el sueño o nos puede hacernos lamentar, vale la pena para todas las bendiciones que nos esperan si le somos fieles hasta el final. Para mí ha sido un privilegio, hermanos, compartirles nuevamente parte de la palabra y que aprendamos todos juntos. Dios me les bendiga.